Buenas tardes. Vamos a continuar con el ejercicio de clase. Vamos a recordar cuál era el objetivo del ejercicio en clase para la simulación. Lo que queríamos era simular la estatura de los alumnos de la clase de métodos cuantitativos para la toma de decisiones. Es un ejercicio rápido, solo que pues dado las circunstancias que teníamos que repasar un poquito cuando descubrimos que los datos que estamos analizando tienen una distribución probabilística específica. Entonces, esto es lo que pudimos hacer en clase, que fue tomar la estatura de todos los alumnos que estaban presentes ese día en clase y hacer algunos cálculos de probabilidades para recordar cuál era la forma en que teníamos que usar, en este caso, el Excel para calcular cada una de las probabilidades. Yo les había comentado que la estatura de varias personas podemos sacar un promedio y una desviación estándar. Y la estatura es un parámetro que nosotros podemos estar seguros o tener la certeza de que tiene una distribución probabilística normal. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, quiere decir que los datos se comportan de una forma específica cuando estamos hablando de la estatura de las personas. Hay que recordar qué es el concepto de distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad es la relación que existe entre todos los posibles resultados de un fenómeno con respecto a su probabilidad de ocurrencia. Cuando les pregunte qué es una distribución probabilística, pues yo les recomiendo que recuerden o lo asocien directamente con un dado de 6 caras. Todos los posibles resultados, pues son las caras de un dado, que van desde el 1 hasta el 6, y su probabilidad de ocurrencia de cada una de esas caras es de un sexto. Entonces, la sumatoria de todas las probabilidades de los posibles resultados de ese fenómeno que estamos analizando, es decir, la sumatoria de todas las probabilidades de cada una de las caras del dado, es un sexto más un sexto más un sexto es igual a 1. Pasa lo mismo con todas las distribuciones probabilidades. En el caso del dado, nos referimos a una distribución uniforme, que es precisamente la distribución de los datos o de los números aleatorios que podemos generar en Excel, que este fue el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, ¿no? Sí, en donde simulamos hasta, si no me equivoco, 200 datos con una distribución uniforme, una distribución uniforme que iban desde 0 hasta 1. Ese es el rango de valores que van a adquirir esos datos. Y utilizábamos la fórmula de aleatorio en Excel. Precisamente es una fórmula dinámica. Generamos 200 valores y los pudimos graficar aquí con un gráfico de frecuencias y vemos que más o menos siguen una distribución uniforme. ¿Qué quiere decir que tengan una distribución uniforme? Que todos los posibles resultados dentro de un rango, en este caso entre A y B, que es obviamente este caso específico es entre 0 y 1, tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Aquí está la misma probabilidad de ocurrencia. Es por eso que vemos aquí las gráficas que tienen básicamente esa distribución, que todos tienen más o menos
la misma probabilidad de ocurrencia. Aquí estamos graficando con la frecuencia. Si dividimos la frecuencia entre el total de datos, podemos sacar la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. Aquí podemos incrementar el número de datos, que era lo que yo quería hacer desde el inicio. En lugar de 200, podríamos haber simulado varios miles incluso. Esto que estoy haciendo es, estoy incrementando la cantidad de datos que estamos simulando. Este procedimiento que están viendo es para hacerlo más rápido en Excel. Por ejemplo, aquí ya puedo decir que puedo simular 1600 datos. En el siguiente, 3200, 6400, 12000 datos. Vamos a dejarlo ahí. 25,000 datos. Vamos a acomodarlo a este del 1 al 25,600. Y estos, si le hago doble clic aquí, se va a utilizar la misma fórmula de ahí hasta el 25,600. Y lo único que tendría que hacer sería graficarlos de aquí hasta acá. Ahí. Mediante un gráfico, mediante un histograma. Vamos a cambiar, voy a darle formato al eje. Voy a cambiar el número de rangos, que me lo deje en 10 rangos. Y ahí está. Aquí realmente me está calculando un rango de posibles resultados. ¿Sí? Y acá me está dando la frecuencia de los datos, que con eso podemos determinar la probabilidad de ocurrencia. Entonces vemos que entre más datos usemos, más uniforme se va a ver esta distribución probabilística, más parecido a esto que tenemos aquí en distribución uniforme se va a observar. ¿Ok? Esto es con respecto a los datos con distribución uniforme entre 0 y 1. Esto es la base para poder simular cualquier otro tipo de distribución. ¿Por qué? Todas las distribuciones probabilísticas, todas, la uniforme, la binomial, la geométrica, la Poisson, la normal, log normal, student, chi cuadrada, Fisher, todas, la sumatoria de todas las probabilidades de sus posibles resultados siempre es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el área que está aquí abajo, determinada por esta curva, o en este caso es una línea recta por ser uniforme, siempre va a ser igual a 1. Esta es una distribución normal, es diferente a la distribución uniforme. El área que está debajo de la curva es igual a 1. En el caso de una T de student, es lo mismo. Aquí, esta es la T de student. El área debajo de la curva de la T de student es igual a 1. Y en el caso de una Poisson, aquí vemos la Poisson, también es igual a 1. Entonces, lo que hacemos con la simulación es el proceso inverso. Nosotros calculamos un área y en base, bueno, simulamos el área y en base a esa simulación del área obtenemos un valor de X. Aquí, en base a esa área simulada, obtenemos un valor de X con la distribución específica de cada uno de los casos que estamos analizando. Es por eso que tratamos de hacer un ejercicio rápido sobre la estatura de los alumnos de la clase de métodos cuantitativos para la toma de decisiones. Aquí yo les puedo asegurar que la distribución probabilística que sigue
la estatura de un conjunto de personas es normal. Entonces, vamos a analizar un poquito. Si queremos simular la estatura de las personas, necesitamos encontrar el parámetro o definir el parámetro y sus características específicas. El parámetro es la estatura de varias personas. En este caso son de los alumnos de la clase de métodos, métodos cuantitativos para la toma de decisiones. ¿Cómo la vamos a medir esa estatura? ¿Qué tipo de datos son? Bueno, la estatura se mide en metros o en centímetros. En este caso vamos a medir la estatura en centímetros. La pudiésemos medir en milímetros, pero depende de muchas cuestiones como la herramienta que estamos utilizando para hacer las mediciones, de si los alumnos, la población a la que estamos tomando la muestra, trae tenis, no trae tenis, necesitamos descalzarlos, trae un peinado alto, trae un peinado bajo. Entonces, todas esas son características que afectan el parámetro de interés. Este es nuestro parámetro de interés, que es la estatura en centímetros. En nuestro caso, pues no nos vamos a meter en muchos problemas. No quisimos ser exactos, pero sabemos que la estatura comprende datos cuantitativos porque se pueden medir y que son continuos, o en este caso los queremos manejar continuos, aunque tengamos datos discretos aquí, que son puros enteros, con valores cerrados, sabemos que la estatura, pues le podemos incluir milímetros, ¿no? Sabemos que le podemos incluir aquí, en lugar de medir 1,58 y decir que tenemos dos mujeres con una estatura de 1,58, estoy seguro que si hubiéramos utilizado otro método de medición, no sé, una regla con una pesa o como normalmente se hacen en los hospitales, pudiéramos haber obtenido incluso decimales, ¿no? 158,5 milímetros o 158,7 milímetros. Entonces sabemos que son datos cuantitativos continuos. Esto es muy importante. Tenemos que definir bien el parámetro de interés, porque de eso depende la distribución probabilística y los datos que estamos analizando. Entonces, la parte del análisis del fenómeno del sistema que estamos analizando, en este caso la estatura de los alumnos, es una de las partes más difíciles. Ir a medir el parámetro de interés a la población o hacer un muestreo para poder definirlo, para poder definir ese parámetro o encontrar el valor del parámetro, pues es una de las partes más difíciles en simulación, ¿sí? El esfuerzo que involucra ir a presentarse con cada uno de los alumnos y decir, oye, ¿te puedes medir, por favor? Fíjate que estoy haciendo este análisis. En el salón de clases casi no hubo problema, pero recuerdo que el tiempo que nos tomó medirlos, pues fue bastantito, ¿no? Entonces, pues estas son las mediciones que obtuvimos y precisamente las voy a copiar y las voy a pegar de este lado. Estatura. Aquí las voy a volver a acomodar con respecto a cómo las fuimos tomando, ¿no? O
Les recuerdo que todas estas, pues, se podría considerar, aquí nos faltaron dos alumnos, me parece que son 20 en la clase, dos alumnos que no asistieron, pero pues estamos midiendo la mayoría de los elementos de la población. En este caso, la población son los alumnos de la clase de métodos cuantitativos. Entonces se podría declarar que esto es una población muy específica, ¿no? Es obvio que para fines del ejercicio, pues está bien considerar esto una población, pero sabemos que, por ejemplo, si quisiéramos determinar la estatura de los alumnos de la ULSA, bueno, pues la población se incrementa exponencialmente y ahí a veces es difícil, nos tendríamos que poner a medir la estatura de todos los alumnos de la ULSA, pues es muy difícil, entonces tomamos muestra, ¿no? Y aplicamos el método de muestreo para, en base a una cantidad reducida de alumnos, poder establecer un criterio de este parámetro que la media, el símbolo es mu, podemos calcular en este caso. ¿Cómo calculamos la media? Es un promedio de la estatura, no de los alumnos. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Incluso podemos calcular una desviación estándar. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? La desviación estándar en Excel son dos tipos de desviaciones estándar. Se considera que cuando la población es muy grande, tiene un comportamiento a diferencia de que cuando la población es pequeña. Entonces aquí tenemos dos desviaciones estándar, una cuando la población es muy grande y otra cuando la población es muy pequeña. Y generalmente lo asociamos con que la población es muy grande, estamos hablando de una población, y cuando la población es muy pequeña, estamos hablando de una muestra. Por eso tenemos dos fórmulas de desviación estándar. Una desvest P, que esta es la de la población, y una desvest M, que es para una muestra. Y les había platicado que nosotros, para fines de clase, si omito mencionar que estamos trabajando con una muestra, pues nosotros íbamos a utilizar desvest M. En este caso, les comentaba que podíamos considerar los alumnos como la población total, pero igual siguen siendo demasiado pocos como para considerarlos como una población. Por eso utilizamos desvest M. Muchas veces, sobre todo para diferenciarlo con la distribución T de Student, decimos que utilizamos desvest P para cuando estamos calculando la desviación estándar de 30 datos, de más de 30 datos. Es decir, 31 datos o más. Y utilizamos la desvest M cuando utilizamos 30 datos o menos. Aquí obviamente tenemos 18 datos, entonces por eso estamos utilizando desvest M. Mucho cuidado con eso. Luego se presenta malentendido. Esto es únicamente para fines de clase. Depende de lo que estemos estudiando, dependiendo si estamos estudiando la muestra o la población, bueno, es lo que tenemos que utilizar. En este caso vamos a utilizar desvest M por la cantidad de datos. Entonces, con estos parámetros nosotros podemos definir una distribución que había comentado anteriormente,
que la distribución probabilística que sigue la estatura de un conjunto de personas es normal. Las características que tiene una distribución normal es que siguen la forma de una campana de Gauss y que toma, obviamente, valores, la variable o el parámetro de interés que estamos midiendo, en este caso es la estatura, toma valores desde menos infinito hasta infinito. También esto es meramente teórico. Cuando hablamos de la estatura de las personas, pues cuando nacemos tenemos una estatura mínima. Ese sería el valor mínimo que tendríamos que tomar. Hablando de toda la población del planeta, podríamos definir que ha habido casos en que nacen niños que miden menos de 20 centímetros, que sobreviven. Yo en lo personal conozco a varias personas que nacieron con algún tipo de situación y que nacieron de tamaños muy pequeñitos, ¿sí? Eh, Ha habido niños que nacen muy grandes, ¿sí? Entonces sería la estatura mínima. Hablando de una persona adulta, como son ustedes, jóvenes estudiantes de la ULSA, que tienen alrededor de 20 años, pues también podemos hablar de una estatura mínima y una estatura máxima. Históricamente, pues sabemos que ha habido personas que eh, cuando tienen esa edad de 20 años, pues tienen una estatura totalmente fuera de lo común, que serían personas muy bajitas o con algún problema genético, en donde pues su máxima estatura es de 60 centímetros, 50 centímetros. O hay otro tipo de personas que también se van al otro extremo de la campana de Gauss, que miden alrededor de 3 metros, ¿no? Incluso más jóvenes, no a la edad de 20 años. Entonces, pues aquí ese rango, pues este menos infinito y este infinito, pues, se considera teórico, pero dependiendo del problema que estemos o del fenómeno que estemos analizando, pues obviamente se presentan rangos ahí de que en los que generalmente podamos trabajar o hacer una medición o un estudio de distribución probabilística. Otra característica que tiene la distribución normal es precisamente que la campana que se forma o la curva característica que se forma en la distribución normal, al centro, exactamente al centro de la campana, tenemos eh, el parámetro o el valor del parámetro que más se repite o que tiene mayor probabilidad de ocurrir, que en este caso es la media. Y que lo que le da la amplitud a esa campana de Gauss es precisamente la desviación estándar. Si tuviéramos una campana de Gauss con una media igual a 10 y una distribución estándar igual a 2, bueno, si cambiamos esta distribución estándar y la bajamos, pues la campana se vería mucho más reducida. Disculpen la imagen, estoy batallando con mi tableta. Ahora, que si esa distribución estándar la hacemos más grande, la campana se vería más chatita. ¿Ok? Entonces, pues es muy importante la desviación estándar en las distribuciones probabilísticas normal. Es la que determina la amplitud. Cerré el whiteboard, permítanme. Si lo utilizamos de nuevo. En este caso, pues nosotros en el ejercicio que estamos hablando tenemos una distribución normal con media en 171.16 y una desviación estándar de 9.2051. Entonces, podemos dibujar
una distribución normal con esas características. Lo divertido aquí es que conocemos los valores de la media y de la desviación estándar. Aquí estaría el valor de la media, justamente al centro de la campana de Gauss, sin flechas. Podemos identificarlo con una media de 171.1666. Esa sería la media y una desviación estándar una desviación estándar de 9.205. Estamos hablando de centímetros. Estos son unidades en centímetros. La desviación estándar también presenta unidades en centímetros. Y precisamente ya podemos calcular probabilidades para cada uno de los casos específicos. Aquí lo que estamos haciendo es, eh, vaya, estamos tomando o partiendo del principio de que la estatura de las personas tiene una distribución estándar normal. Por eso es que pudimos hacer esta campana de Gauss. Es un supuesto, a final de cuentas es un supuesto. Lo que ustedes tendrían que hacer es cada vez que van a analizar una variable, un parámetro específico, tendrían que graficarlo para ver cómo es la distribución probabilística de ese parámetro. En este caso, por experiencia, les puedo decir que la estatura de las personas se comporta con una distribución normal. Y aquí lo que hicimos fue, para recordar un poquito, calcular algunas probabilidades de ocurrencia. Si la media está aquí al centro, la desviación estándar define la curva que está aquí, la anchura o el espacio eh, debajo de la curva. Bueno, pues podemos determinar algunas probabilidades específicas, como que, por ejemplo, voy a copiar esto para establecer ese concepto de distribuciones probabilísticas. Si me permiten, voy a pegarlo como imagen y voy a enviarlo al fondo. Esto amarillo voy a utilizarlo para representar las probabilidades que estamos buscando, ¿no? Si yo les pregunto, voy a copiar esto. Y tenemos una probabilidad. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno de métodos cuantitativos para la toma de decisiones mida 171.16 centímetros o menos? Pues realmente lo que les estoy pidiendo es que me calculen el área debajo de la curva. Mm, 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 mm. Ah, no puedo seleccionarlo. Ah, copié toda la imagen. Permítanme. Voy a copiar los elementos por separado.
elementos y pego elementos por separado. Ahí está. Ahora sí. Lo que estoy preguntando es que me calculen la probabilidad que está en amarillo, el área que está en amarillo. Sabemos que el área debajo de la curva es 1, ¿sí? Entonces le estoy preguntando cuál es la probabilidad de que un alumno mida 1,71.16 o menos. Esto es de la mitad para acá. Le estoy preguntando la probabilidad de que la estatura de algún alumno sea menor o igual a 171.166666 centímetros. Entonces, como les comentaba que la distribución normal es simétrica y que a partir de la media hacia atrás hay un 50% de la probabilidad de que ocurra esos valores y de la mitad para arriba es otro 50% de probabilidad, pues esto sería fácil. Es igual al 50%. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que un alumno mida 1,71.16 o menos. Bueno, desde otro punto de vista, también puedo preguntar cuál es la probabilidad de que un alumno mida 1,71 o más. Este es menos, este es más. Y pues el resultado también es un 50%. ¿Qué área estoy preguntando? Esta área, el área que está en amarillo. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Ustedes tienen que tomar en cuenta esto. Siempre tienen que saber de qué lado o de qué área estoy preguntando los datos. ¿Por qué? Verán, hay algunas formas en las que funciona Excel y como vamos a estar usando Excel para determinar todas estas probabilidades, pues tienen que tener muy presentes de cómo funciona. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno mida 1,71.16 o menos? Es esta área que está en amarillo y la probabilidad es un 50%. Pero si pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno mida 1,71 o más? Bueno, pues aquí es un tanto diferente. Y está o más, solo que la curva va a ser del lado derecho. Y bueno, como lo vimos en clase, también puedo hacer preguntas específicas, solo que aquí vamos a tener que utilizar el método de la tipificación para determinar alguna probabilidad específica. Es decir, puedo preguntar cuál es la probabilidad de que un alumno mida 1,60 o menos. Esto es, estoy preguntando la probabilidad de que un alumno mida menor o igual a 160 centímetros. Ojo, mida 160, exactamente 160 o menos. ¿Ok? Por eso tengo el símbolo de menor o igual. ¿Sí? Esto no es lo mismo que esto, de que X sea menor que 160 centímetros. Esto no es lo mismo que esto. Si estuviéramos trabajando con una distribución que no es continua, que con una distribución continua, esto sería muy diferente, ¿sí? En una distribución continua, nosotros no podemos calcular un solo valor en probabilidades. Tenemos que calcularlo en rangos. Por eso estamos calculando la probabilidad de que X valga desde menos infinito hasta 160 centímetros. ¿Ok? Entonces, voy a copiar esto nuevamente
Ok, voy a pegar. Veamos. Esta línea representa las estaturas, siendo esta la media. Esta línea es la media, que representa la estatura de 1,71. Entonces, del lado izquierdo tendría que estar la estatura que pensamos, 160. ¿Sí? Y la probabilidad que queremos calcular es cuando un alumno mide 1,60 o menos. Es decir, esa área que está en amarillo. Para poder calcular esta área que está en amarillo, vamos a utilizar la tipificación del valor de Z. ¿Qué es el valor de Z? Es una relación que existe entre la media y la desviación estándar. Esa relación que existe entre la media y la desviación estándar está relacionada con una probabilidad específica. ¿Sí? Vamos a ver, los valores de Z son diferentes para cada uno de los posibles resultados. ¿Sí? Pero les puedo decir que la Z tiene un valor igual a 0. Este no tiene unidades, ¿eh? Tiene un valor de 0 cuando el valor que estamos analizando, cuando esta X es igual a la media. Es decir, la Z en la media vale 0. La Z para el lado izquierdo de la media son números negativos. Los valores de Z son negativos. Y para la derecha de la media, los valores de Z son positivos. ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese valor de Z? Bueno, ese valor de Z, ya lo habíamos visto, tiene una fórmula para calcularse. Aquí está. Que es nada más la X que andamos buscando menos la media entre la desviación estándar. Vamos a aplicarla. ¿Cuál es el valor que estamos buscando? 160 centímetros. X es 160 centímetros. El valor de la media, acá está arriba. Voy a pegar los valores. Es de 171 y la desviación estándar, que debió haberlo pegado de una vez. Ahí está. Entonces podemos calcular el valor de Z cuando X es igual a 160. Les dije que los valores de la izquierda de la media son negativos. Pues vamos a buscar esa Z. Esa Z, el resultado debería ser negativo, utilizando esta fórmula. 160 menos 171 entre la desviación estándar es negativo. ¿Sí? Y entre más pequeña sea la estatura, es menos probable que sucedan las cosas. Este valor de Z es más grande. Sucede lo mismo, es más grande negativamente, ¿sí? O se podría decir que es más pequeño, pero bueno, ya depende de los conceptos que manejen entre números negativos y números positivos. Eh, Vaya, cuando hablamos de números negativos, un -3 es más pequeño que un -1, ¿ok? Pero bueno, depende de los conceptos que se manejen. Entonces, pues vemos que tiene un valor negativo cuando la X que estamos buscando es 1,60. Entonces, con esto podemos calcular la probabilidad de que X sea un valor menor o igual a 160 centímetros
¿Y cómo? Una distribución normal estándar. ¿Qué nos pide? El valor de Z. Esta es una fórmula que nos da Excel. Es para encontrar probabilidad según o dado un valor de Z específico. Aquí lo tenemos. Y esto lo podemos convertir a porcentaje. Entonces, como conclusión, tenemos que la probabilidad de que un alumno de métodos cuantitativos para la toma de decisiones mida 1,60 o menos, hablando de centímetros de la estatura, es de 11,2549%. ¿Ok? Esa sería nuestra conclusión. También el asunto, algo que tienen que tener muy en cuenta es que el área que nos va a regresar Excel con esta fórmula siempre nos va a regresar el área del lado izquierdo del valor que estemos buscando que está asociado a la Z. Es decir, desde menos infinito hasta el valor que estamos buscando nos va a dar el área. Si estuviésemos buscando el valor que está del otro lado, pues estaríamos teniendo que aplicar una corrección para encontrar esa área. Vamos a verlo. Vamos a verlo en otro ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno del MCTD mida? Vamos a dejarlo, bueno, vamos a complicarlo así. 185 o más. ¿Ok? Voy a agarrar el diagrama. Voy a copiar. Voy a pegar. Este ya no va aquí. Estoy buscando 1,85. Aquí está 1,60, 1,71. El 1,85 tiene que estar de este lado. Para una X igual a 1,85. Y el área que estoy buscando es que mida 1,85 o más. Quiere decir que estoy buscando esta área. ¿Ok? Entonces, lo único que voy a hacer es buscar un valor de Z para este punto. Igual voy a buscar una Z utilizando la fórmula que ya tenemos acá. Tenemos una X de 185 centímetros. Tenemos la misma media y la misma desviación estándar. Estamos hablando de centímetros. La Z no tiene unidades. Es una relación entre dos parámetros. Entonces decimos que es la media, perdón, X menos la media entre la desviación estándar. Entonces, el valor de Z en este lado es positivo, ¿sí? Y realmente, si calculamos el área utilizando la fórmula de distribución probabilística, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 185, bueno, vamos a ver, vamos a recordar. Excel, cuando utilizamos esta fórmula, distribución normal, estándar, nos pide un valor de Z, ¿sí? Vamos a usarlo, nos pide este valor de Z. El asunto es que lo que les mencioné, que siempre nos va a dar el área desde menos infinito hasta el valor que estamos buscando. Quiere decir que no nos va a dar esta área que está en color amarillo.
Lo que realmente nos está dando es esa área que está en color rojo. Y realmente esta área que está en color rojo es para cuando preguntamos si algún alumno tiene la estatura de 1,85 o menos. Es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual a 185. Este porcentaje 93,35%, es cuando preguntamos qué probabilidad tiene un alumno de métodos de medir 185 centímetros o menos. Entonces, para poder calcular esto, pues sabemos que el área debajo de la curva es igual a 1 y ya sabemos esto que está en rojo, pues lo que está en amarillo es la resta de 1 menos lo que está en rojo. Entonces, decimos que para calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a 185, pues tenemos que hacer 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 185 centímetros. Permítanme, dejo expresada esto. Y pues ya tenemos esta probabilidad. ¿Qué quiere decir? 1 menos esto, ya tenemos nuestra probabilidad que andábamos buscando. La probabilidad de que un alumno de métodos cuantitativos para la toma de decisiones mida 1,85 centímetros o más es de 6,645%. Ahí está. Ok. Espero que les sirva este repaso del cálculo de probabilidades, porque realmente lo que queremos hacer nosotros es el proceso inverso. ¿Cuál proceso inverso? La simulación. Queremos simular la estatura dada una probabilidad específica. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros ya conocemos los parámetros que estamos tomando. Permítanme. Ahí está. Nosotros queremos encontrar un valor de X. Este valor de X. Queremos simularlo. Queremos encontrar un valor de X, pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Simulando el área. Es decir, vamos a generar un valor de un área que pudiera ser desde 0 hasta 1, y en base a ese valor vamos a encontrar un valor de X. ¿Con qué? Con estos parámetros específicos en una distribución normal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estos parámetros pertenecen a la estatura de los alumnos de métodos cuantitativos. Bueno, pero ¿cómo fregados vamos a simular este valor del área? Bueno, pues acuérdense de esto, de que podemos nosotros simular valores con una distribución uniforme entre 0 y 1. ¿Cómo lo simulamos?
distribución, perdón, con la fórmula de aleatorio. Aquí tenemos un valor simulado. Esto lo podemos representar por medio de porcentajes. Y sabemos que esos porcentajes van a ir desde 0 hasta el 100%. Bueno, que va a ser muy difícil que salga 0, o más bien van a ser valores muy cercanos a 0 o muy cercanos al 100%, pero que nunca van a ser 0 ni 100%, por las mismas características de la distribución de estos números generados aleatoriamente. Hay métodos o algoritmos para generarlos manualmente, ¿sí? Ya les había explicado cuál es la diferencia entre estos números aleatorios, que en realidad son números pseudo aleatorios. Pero entonces, pues vamos a lo que nos interesa, ¿no? Generar estos valores, esta estatura. Queremos simular la estatura de un alumno de la clase de métodos cuantitativos. Entonces, si esto representa el área, esto es igual a la probabilidad de que X sea, ojo, menor o igual a un valor de X específico. Voy a ponerle aquí a este valor. Precisamente es lo que estamos buscando. Ah, sí, ahí. Bueno, entonces lo que podemos hacer es prácticamente despejarlo, pero no necesitamos despejarlo. Hay una función que nos da la inversa de estos valores. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos descomponer este valor en un valor de z y después eh, terminar calculando algún valor de x que represente ese valor de z. Permítanme un momentito, muchachos. Voy a pausar la grabación. Un momento. Ok, continuamos. Entonces, con este valor de R yo estoy simulando el área debajo de la curva, es decir, el porcentaje, la probabilidad de ocurrencia para una X igual a un valor. Este es el que yo quiero simular, que me regrese el valor de X, dada esa área. Bueno, si ya tengo el área, ¿qué tengo que hacer? Pues igual vamos a determinar un valor de Z, pero este valor de Z no va a ser por medio de la fórmula, va a ser por medio de Excel. Lo que vamos a determinar ahora es la distribución normal, estándar, inversa. ¿De qué? De la probabilidad que andamos buscando. Es decir, en base a esa probabilidad que nos dé un valor de Z. Contrario a lo que hacíamos anteriormente, que en base a un valor de esa X encontrábamos un valor de Z para encontrar la probabilidad. Aquí lo que encontramos es un valor de Z. En base a este valor de Z ya podemos encontrar el valor de X. ¿Sí? Vamos a ver la fórmula. Esta fórmula, lo que ya tenemos es Z. Ya tenemos la media y la desviación estándar. Lo que queremos encontrar es la X. Es decir, necesitamos despejarla. ¿Cómo quedaría? Si despejamos X, la desviación estándar está dividiendo. Si multiplicamos acá y la multiplicamos por acá, se cancelarían, o lo que es lo mismo, pasar esta desviación estándar multiplicando. Entonces quedaría desviación estándar que multiplica a Z.
Y la m que está restando aquí pasaría sumando. Más la mu. Y todo esto es igual al valor de x. Esa sería nuestra fórmula para determinar x. O lo que es lo mismo. X es igual a todo esto. ¿Cómo hice eso? Despejando esta fórmula. Entonces vamos a encontrar un valor de x en base a esta z. Aquí está cambiando los valores constantemente por esta r. ¿Sí? Si aquí yo pongo un 1, me va a tratar de calcular el valor de z cuando estamos buscando el 100% del área. Entonces esa z es infinita. ¿Sí? Entonces me va a salir un error aquí. Un 100% de probabilidad me sale un valor de z infinita. Entonces, podría ser un número muy cercano a 1 o muy cercano a 0. ¿Sí? Ahorita vamos a cambiar, pero lo que estamos haciendo aquí es simulando aleatorio. ¿Ok? Entonces, para ese aleatorio podemos encontrar un valor específico. Este es el valor de z. Vamos a ver la desviación estándar. Vamos a traerme los valores conocidos de media y desviación estándar que tenemos aquí. Ahí está. Sería desviación estándar por z y a esto le sumamos la media. Ahí está. ¿Esto qué es? Son centímetros. ¿Qué quiere decir? Que estamos simulando la estatura de un alumno cualquiera. ¿Con qué parámetros? Con estos parámetros. Con una media de 1,71.16 y una desviación estándar de 9,205 centímetros. Y eso está muy padre porque nos permite a nosotros generar datos con esas distribuciones específicas. Y esta variable la podemos tomar como una variable de entrada en un sistema más grande y poder visualizar qué pudiese suceder en casos específicos. Bueno, más adelante vamos a ver las ventajas y desventajas. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es simular la estatura de los alumnos de métodos cuantitativos para la toma de decisiones. Alumno y estatura. ¿Para qué caso? Para una distribución probabilística normal con media y desviación estándar específica. Solo para este caso, ¿ok? Solo estas características son las que puedo simular. ¿Puedo cambiar estos valores? Sí, pero esos valores cambiarían si seguimos midiendo a más alumnos. Estos son los valores reales, son los valores o los parámetros que tiene la estatura de los alumnos de métodos cuantitativos. Entonces, puedo yo simular la estatura de 30 alumnos
Yo sé que no son 30 alumnos, pero puedo irme a futuro y decir que quiero simular la estatura de los próximos alumnos en los próximos semestres, o si entrase un alumno más a nuestra clase, ¿qué estatura podría tener? Entonces, en base a este criterio, voy a acomodarlo aquí. ¿Por qué? Porque tendría yo que darle un valor a cada uno de ellos, simular la probabilidad, una RI. Tendría que calcular el valor de Z. Ay, caray, también. Tendría que calcular el valor de Z y en base al valor de Z ya calcular una estatura. Entonces, voy a generar un aleatorio para cada uno de esos 30 alumnos. Aquí está. Voy a calcular una Z, distribución normal, estándar, inversa para esa probabilidad. Entonces serían valores de Z. Y en base a esos valores de Z, pues los sustituyo acá, que sería la desviación estándar por el valor de Z más la media de los alumnos. Pero voy a anclar estos valores para poder jalar la fórmula. Entonces ya tengo simulada la estatura de 30 alumnos con una distribución normal con estos parámetros de la media y de la desviación estándar. Puedo calcular un valor mínimo y un valor máximo. Uy, alguien que mide 1,47. Ahí están. Esos serían los rangos máximos y mínimos. Pero lo que me interesa es la distribución probabilística, que realmente se comporte como una distribución normal. Lo que voy a hacer aquí es insertar un gráfico, un histograma, y vemos que efectivamente pareciera que tiene una distribución normal. Ah, caray, ¿qué está pasando aquí? No me agarra el formato del gráfico. Será por los tipos de datos. Ok. 30 datos siguen siendo muy poquitos. Entonces, lo que voy a hacer es simular más datos. Nuevamente, este procedimiento es para poder generar un número grande. Aquí ya van 1600, 3200, 6000, 12000, 24000 datos. Vamos a ver, 25344 datos. Y estos, como ya están anclados, ya están preparados, simplemente lo tomo de aquí hasta acá. Y estos datos voy a generar, esta ya dejó de funcionar. ¿Ok? Voy a tomar los 25,000 datos, voy a insertar un diagrama de un histograma. Me cambia el tipo de gráfico.
algún problema con Excel. Bueno, y vemos que efectivamente la forma que tienen los datos, la probabilidad de ocurrencia, está relacionada directamente con una campana de Gauss. ¿Sí? Pues con esto podemos verificar que las distribuciones probabilísticas de los números que estamos generando o simulando realmente sigan una distribución de este tipo. Aquí le puedo dar suprimir, van a cambiar. Hay que recordar que la fórmula aleatorio es una fórmula dinámica que cambia cada vez que le doy suprimir, va cambiando. Entonces, vemos que efectivamente los datos van cambiando, pero generalmente conservan la forma de la campana de Gauss, una distribución probabilística normal. Y de esta forma, al menos con este procedimiento, podemos simular datos con una distribución normal para cualquier sistema que estemos analizando. No nada más para la estatura de las personas, podemos simular peso de personas, podemos simular el valor de las acciones de una empresa en determinado instante, en determinado momento. Si es que sigue una distribución normal, podemos simular eh, en un proceso de fabricación algún parámetro en específico, como por ejemplo, si el proceso de fabricación es corte de un tubo, podemos simular eh, la dimensión de ese tubo que se cortó. Si conocemos su media y su desviación estándar, podemos simular el tiempo que le toma a una persona realizar una actividad. Si conocemos la media y la distribución estándar, no sé, por ejemplo, un operador de producción, cuánto tiempo le toma fabricar una pieza en específico, o una secretaria en una oficina, cuánto tiempo le toma sacar 10 fotocopias en la copiadora, ¿sí? Hay muchísimas formas o muchísimos parámetros que podemos utilizar mientras estemos analizando la distribución normal. O sea, estamos suponiendo que ese parámetro que estamos analizando tiene una distribución normal. Hay herramientas para evaluar estos datos que realmente sigan una distribución normal, ¿sí? Pero, pues, de forma general, podemos decir que con este histograma podemos verificar que efectivamente siguen una distribución normal o al menos muy parecida. Y entre más datos analicemos, podemos analizar todavía más datos. 50,000 datos. Ya no me serviría ya no me serviría este. Ahí está. Entre más datos analicemos, pues mejor va a notarse la forma de la distribución probabilística que estamos analizando. Entonces, pues aparte de esto, bueno, pues sí tendrían que analizar con herramientas estadísticas y determinar si efectivamente tienen una distribución normal o no. Ok, hasta aquí el video, muchachos. Esto es lo que íbamos a ver en clase el día viernes, que lamentablemente no pude asistir. Este video es un video de recuperación de esa clase. Entonces,
por favor, para que lo tomen en cuenta. Voy a subir este ejercicio, todo esto, este Excel con las hojas de la distribución uniforme, con los ejercicios, las mediciones que tomamos en clase, con los procedimientos para calcular alguna probabilidad en específico y sobre todo con la simulación, ¿sí? Aquí está lo que teníamos de avance en clase el día jueves. Hasta aquí nos quedamos. Y pues bueno, volví a comenzar, ¿sí? Y terminamos con la simulación de los datos. ¿Qué, chicos? Eso sería todo. Nos vemos luego. Que pasen una excelente tarde.